Bueno, un viernes más que Dios nos permite compartir su palabra, esperando que siempre sea de bendición. Y hoy vamos a compartir la palabra una vida rechazando a Dios. Bueno, de hecho, esta oración es terrible, terrible, porque imagínense una vida rechazando a Dios, una vida queriendo alejarse de Dios. Pero yo creo lo más increíble es que la mayor parte de la gente debe pensar que no está llevando una vida rechazando a Dios. Lo que siempre decimos en nuestro país, y no sé cómo será, a un pastor escuché decir de Estados Unidos lo mismo, que el 90% de las personas dice, yo creo en Dios. Y aquí en Bolivia, definitivamente el 95% debe decir, yo creo en Dios. Y solo debe haber un pequeño porcentaje que abiertamente dice, no, yo soy ateo, Dios es un invento, es un mito y definitivamente yo no creo en esos cuentos. Pero la mayor parte dice, yo creo en Dios. Pero ¿significará eso que no estamos llevando una vida rechazando a Dios? Solo el decir yo creo significará que nuestra vida está relacionada con Dios. Bueno, vamos a ver eso precisamente hoy y vamos a comenzar leyendo y en lo que vamos a basar la palabra de hoy es en este pedazo de la Biblia, ¿no? Y que dice Marcos 3:20 al 30. Y dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí mismo, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y ya entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Y vamos a comenzar con esto. Podemos tener miles de pecados, ¿no? Podemos tener miles de pecados, no sé, podemos ser chismosos, podemos tener como piedra de tropiezo la fornicación, podremos tener como piedra de tropiezo la bebida, tener el hecho de ser peleoneros, podemos tener una serie de pecados. Pero vamos a comenzar con esto que dice, pero el pecado contra el Espíritu Santo es algo que no se puede perdonar porque definitivamente es endurecer nuestro corazón contra Dios, es llevar una vida rechazando a Dios. Y si llevamos una vida rechazando a Dios, definitivamente no es que no, o Dios no pueda perdonar cualquier pecado, pero podemos tener una piedra de tropiezo, pero sin embargo vivir arrepentidos por eso y buscando el rostro de Dios para que nos ayude a dejar esa piedra de tropiezo. Pero qué diferente es cuando definitivamente vivimos rechazando a Dios, vivimos con nuestro corazón endurecido a Dios. Y, por supuesto, si nuestro corazón está endurecido a Dios, definitivamente nunca vamos a pensar que tenemos algo de lo que arrepentirnos. Posiblemente no nos vamos a ver pecadores y seguramente tal vez vamos a pronunciar esa frase
que escuchamos a menudo, ¿no? De las personas que tienen endurecido su corazón a Dios. Y es, yo no he robado, yo no he matado, entonces yo no tengo de qué arrepentirme, no soy una mala persona y un poco más, por eso no necesito de la salvación que me da Dios. O sea, yo solito me basto para salvarme porque soy tan bueno que no he cometido ningún pecado, que definitivamente puedo llegar al cielo solo, ¿no? Y realmente es una idea totalmente equivocada, pero que seguramente si vamos viendo a ese 95% de personas que dicen creer en Dios y que en la práctica es muy posible que no tengan una relación con Dios, es muy posible que tengan este pensamiento, que su corazón esté tan endurecido que definitivamente se crean tan autosuficientes de alcanzar el reino de los cielos sin la participación gloriosa de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, realmente podemos cometer pecados, pero si nuestro corazón está arrepentido, seguramente tarde o temprano el Espíritu Santo irá obrando en nuestro ser y irá haciendo que si éramos fiesteros, antes nos íbamos de parranda cada semana, ahora pues poco a poco el Espíritu Santo irá obrando en nuestras vidas y eso irá reduciendo poco a poco hasta que un día, como ha sucedido por ejemplo en mi vida en varias cosas, hasta que un día definitivamente podamos decir, Dios me ha librado de esto. No es un proceso fácil, pero en cambio el que no tiene necesidad de Dios, el que siente que definitivamente puede solo, eh, si se dan cuenta, tiene un error de inicio y un pecado que por eso no, como dice esto, no pueden. Los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón. Esa era la actitud, por ejemplo, del ladrón que no se arrepintió en la cruz. Sabemos que siempre en los dibujitos, en las películas, tenemos a Jesús crucificado con dos personas al lado. Y una es el que blasfemó hasta el último minuto, porque nunca sintió que necesitaba de Jesús, pese a que lo tenía al lado. El otro, como siempre decimos, el otro hizo dos cosas importantes y las repetimos siempre porque son la clave para nuestra salvación. No porque lo diga el pastor de nuestra iglesia, no porque lo haya escuchado en algún lado, sino porque la Biblia está reflejada en la Biblia. Hizo dos cosas importantes: se creyó pecador, se reconoció pecador y reconoció a Jesús como su Salvador. En cambio, el otro blasfemó hasta el último minuto. eh, Su corazón estuvo endurecido, pese a que estaba teniendo un sufrimiento físico, y, pero nunca cambió. Y ahí tenemos dos personas, dos tipos de personas que usualmente se ven en esta vida. Las personas que ante un dolor físico, que ante una prueba, las personas que doblan rodillas ante Dios y las personas que más bien se rebelan más aún contra Dios. Porque de paso de no reconocerse pecadores, comienzan a blasfemar contra Dios y a decir que Dios tiene la culpa de todos sus problemas. Entonces comienzan a alejarse y alejarse de Dios. Y bueno, pero vamos desglosando esto. Y dice, y se agolpó la gente nuevamente, de modo de que ellos aún no podían ni comer. Cuando lo oyeron, los suyos vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido a Jerusalén decía que tenía Belcebú. Bueno, los suyos eran su familia, ¿no? Y muchas veces, cuando empecemos a llevar una vida cristiana, muchas veces cuando empecemos a llevar una vida no rechazando a Dios, sino más bien acercándonos cada vez a Dios, cada vez más a Dios, es posible que a diferencia de lo que podemos creer,
que todo va a estar bien, que todo va a estar bonito, que todos nos van a amar, es posible que mucha gente empiece a rechazarnos, porque obviamente hay mucha gente que tiene el corazón endurecido y que cuando ve una actitud de alguien que quiere llevar una relación con Dios, en vez de alegrarse, lo consideren un loco. Y bueno, aquí justamente eso es lo que dice. Cuando lo oyeron los suyos, eran los parientes de Jesús, le vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Nuestro pariente Jesús está un poco loquito, decían, ¿no? O sea, perdonen, disculpen, está hablando tonteras. Es más, nos los llevamos ahora a la casa. Y aquí puede surgir una pregunta interesante. ¿Cuán loco te ves tú como para que te acusen de que eres un seguidor de Cristo? ¿Cuántas personas escuché a un pastor decir, si ser cristiano, ser seguidor de Cristo, si amar a Cristo es un delito fuera un delito para la mayoría de la gente, ¿cuántas pruebas pueden acumular para acusarte de ser cristiano y seguidor de Cristo? ¿Tienen pruebas para acusarte? ¿O simplemente ni siquiera se dan cuenta que eres cristiano, que eres seguidor de Cristo? O tal vez pasas tan desapercibido que ni siquiera te acusarían si es que fuera un delito el ser cristiano. De repente, bueno, vamos a llevar a la cárcel a todos los cristianos. Y cuando empiezan a arrestar a todos, se pasan de largo de ti porque no hay una prueba fehaciente de que no das ni siquiera una seña de ser cristiano. No compartes la palabra, tal vez como nos pasa a muchos, nuestras actitudes son tan feas que dicen, no, este no puede ser cristiano, ¿no? Y no predicas la palabra, tus actitudes y tu conversación es la misma que de cualquier otra persona. Entonces, ¿será que em, a ti alguien diría, no, este está loco, no, no, no está loco, es un fanático? Y si no dicen de ti eso, bueno, hay que evaluar por qué no dicen eso, ¿no? Y hay que evaluar qué tan caliente o fría está tu vida en relación a Cristo. Y bueno, pero sigamos, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás si su reino está dividido? Tal reino no puede permanecer, y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado a su fin. O sea, aquí lo relevante es que ¿quiénes lo acusan de que de que Jesús hace obras milagrosas por el poder de Belcebú, por el poder de Satanás? Lo hacen fariseos, religiosos, estudiados. Se supone que eran las personas que mejor conocían la palabra de Dios en ese tiempo. Por eso decimos, si el 95% de nuestra población cree en Dios, ¿eso significará que tienen una relación con Dios? Por supuesto que nosotros no nos vamos a ocupar de juzgar la relación que cada quien tiene con Dios. Definitivamente, eso lo debe hacer en oración cada quien y decir, realmente tengo una relación con Dios. Y siempre decimos que una relación verdadera con Dios es como la relación que tenemos con la personita de carne y hueso que más amamos. Y con esa persona hablamos varias veces al día, a esa persona la queremos ver. Si no vivimos con ella, por lo menos la queremos ver una vez a la semana, lo cual
podría ser una analogía a visitar a Dios en su casa, en su iglesia, ¿no? Pero no cuando decimos que tenemos una relación y que amamos a alguien, no somos pues indiferentes con esa persona, ¿no? Ah, sí, sabe que la amo, pero no he hablado con ella ni la he ido a visitar hace medio año, ¿no? Entonces, o voy una vez al año a visitarla. Y cada quien tendrá que evaluar. Con esa persona de carne y hueso hablamos varias veces al día porque le contamos nuestras cosas, porque le preguntamos cómo está. ¿Y será que tenemos esa relación con Cristo? ¿Será que hay esa comunicación de ida y vuelta? Y siempre decimos, la comunicación de ida es la oración. Le cuentas todo, le cuentas realmente tienes una comunicación con nuestro Señor y recibes de parte de Él la retroalimentación que necesitas, que es leyendo la palabra de Dios. Siempre decimos que es escuchando prédicas, teniendo mucho discernimiento, pero de que sea sana doctrina y, y que no sean mercaderes de la religión, mercaderes de la palabra de Dios, ¿no? Eh, Radios con sana doctrina, siempre digo la BBN, un ministerio que está en decenas de países, en más de 11 idiomas, creo, y que cuando uno escucha esa radio, simplemente es palabra de Dios, o sea, simplemente se basan en la Biblia, eh, no hay aditamentos, nada, y eso es lo que tenemos que buscar. Entonces, pero tenemos esa retroalimentación, tenemos esa relación de ida y vuelta todos los días, varias veces al día. Por lo menos vamos una semana a visitar a Papá Dios a su casa, como lo haríamos con nuestro papá real o con alguien, un amigo, un hermano, un hijo al quien amamos mucho. Entonces, el decir que creo en Dios no significa que definitivamente estoy en una relación con Dios. Y es más, aunque uno diga que cree en Dios, es posible que esté viviendo una vida rechazando a Dios. Porque el decir, yo creo en Dios, sabemos que hemos escuchado muchas veces esto, el decir, yo creo en Dios, pero a mí no me gusta. Así que por favor no te metas. Yo creo en Dios, pero es eh, a la manera de Dios y de mí, ¿no? O sea, es increíble y también repetimos muchas veces esto, de que es muy posible que a una persona de carne y hueso, puede ser nuestro jefe, puede ser alguien a quien queremos mucho, nosotros no le diríamos, oye, ¿sabes qué? Vamos a tener una linda relación, pero va a ser como yo diga nomás. Entonces, va a ser cuando yo quiera, cuando me dé la gana, cuando tenga ganas te llamo, cuando no tenga ganas no te llamo, y eso puede ser inclusive meses o años, y bueno, entonces, así como los fariseos eran eruditos en la palabra de Dios, y ellos increíblemente no solo decían yo creo en Dios, sino eran estudiosos, ¿no? De los pergaminos de Moisés y de todo eso, pero sin embargo su corazón rechazaba a Dios totalmente. Y tal vez en ese tiempo, para nosotros ahora es fácil decir, oh, Jesús era el Hijo de Dios, porque bueno, ya tenemos 2000 años habiendo digerido eso. Pero, sin embargo, en lo que se nota que ese su creer en Dios era solo de dientes para afuera, era en que juzgaban a una persona que en realidad era el Hijo de Dios. Tal vez, no sé, si nosotros hubiéramos estado en ese tiempo, tal vez nos hubiera sido difícil igual identificar a Jesús, lo hubiéramos visto y hubiéramos dicho, qué bonito habla, pero de repente no nos hubiéramos dado cuenta que era el Hijo de Dios. Tal vez hubiéramos sido una de esas personas, pero el tema es que
Je- Jesús hacía cosas maravillosas y ellos de lo único que se ocupaban era de juzgar a Jesús. Entonces, por eso les dice el pecado contra el Espíritu Santo, el rechazar recurrentemente a Dios, eso no tiene perdón de Dios, porque ya es un pecado contra el origen de todo. O sea, podemos estar enfermos de algo, pero si aceptamos la medicina, es posible que nos vayamos a curar. Pero si definitivamente estamos enfermos de algo y rechazamos una creencia ante todo lo que es la medicina, decimos, no, esto no sirve para nada. Entonces, tenemos por seguro que si es una enfermedad que debe ser tratada y que no es tratada, entonces vamos a morir. Y con nuestra vida cristiana sucede lo mismo. Si quieres llevar tu relación con Dios a tu modo durante toda tu vida, y a tu modo es decir, bueno, yo pongo el ritmo a esto, sin embargo, Dios es el que a través de la Biblia te pide una comunión con Él. Entonces, pero si tú dices, no, yo voy a poner el ritmo a esto, entonces definitivamente, igual que la persona que rechaza la medicina, morirás, morirás. ¿Y qué significa morir? Significa que no estarás la eternidad al lado de Dios. Y la Biblia dice que a muchas personas le dirá, yo no te conozco, pero Señor, yo creía en ti. Inclusive tal vez a muchos que hablamos en nombre de Dios, pero de repente nuestra vida es igual que la de los fariseos. Los fariseos hablaban de la Biblia, hablaban de Dios todos los días. Yo creo que no había un día que no hablen de Dios, pero sin embargo sus vidas no demostraban una conversión a Dios. Entonces, estas personas, entre las que peligrosamente podemos estar nosotros, diremos, Señor, hablé en tu nombre, prediqué en tu nombre, fui a la iglesia todos los domingos y Dios nos dirá, pues no te conozco. Y será posiblemente por una situación específica que nuestro corazón nunca se humilló ante Dios. Uno puede decir yo creo en Dios, pero tu corazón se humilló, tu corazón dobló rodillas ante Dios, tu corazón dijo, a partir de hoy no va a ser como yo quiero, sino como tú quieres. A partir de hoy decidiste no poner tú los horarios. Y aunque la iglesia sea la que pone los horarios del servicio dominical, pero definitivamente es Dios actuando en ellos. Y dijiste, bueno, voy a doblar rodillas y me voy a someter a lo que tú dices, Dios mío, y voy a estar presente ese día. Voy a estar presente ese día. Tal vez ni te gusten los horarios, tal vez ni siquiera estés de acuerdo con muchas personas de las que están a cargo de eso, pero no te estás sometiendo a ellas, sino te estás sometiendo a Dios. Y continuamos. Isaías 54 dice, el fiel servidor dijo, Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos y cansados. Me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas como todo buen discípulo. Es parte de la comunión que decimos con Dios, ¿no? El fiel servidor dijo, Dios me enseñó a consolar a los que están afligidos. Ese es un don de servicio, ¿no? Y cansados.
y me despierta todas las mañanas para que reciba sus enseñanzas. Lo que decíamos, ¿cómo es tu vida cristiana? Tu vida cristiana es fría, tibia, hablas todos los días con el Señor. Y bueno, aquí el versículo 20 y 22 que ya los hemos visto. Y Marcos 3:30 dice, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Otra vez estamos hablando de los fariseos, ¿no? Y que su corazón eran religiosos, eran estudiosos de la Biblia. Bueno, ahí no había una Biblia impresa como la que tenemos ahora, pero habían pergaminos de Moisés. Todos los que se habían escrito, todo el Antiguo Testamento, lo estudiaban, lo leían en la sinagoga, pero lo único que hacían cuando veían a alguien que hacía obras maravillosas era decir, tiene un espíritu inmundo, o sea, su corazón estaba totalmente sucio, sombrío. Y nuevamente decimos, y aunque eran hombres de Dios, vivían, tenían una vida rechazando a Dios, porque todo lo que hacían también era por beneficio económico, ¿no? Marcos 3:28 al 30 dice, de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias, cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno, porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Repasando otra vez lo que ya hemos dicho, que podemos ser hombres religiosos y cuando alguna vez nos dicen, te has vuelto muy religioso y, o sea, religioso es hacer cosas de memoria, pero no tener una relación con Cristo. Eso es religión. Son costumbres, son hábitos, ritos, pero lo que nosotros y nuestro propósito tiene que ser es tener una relación con Dios. Y justamente los fariseos en los cuales nos enfocamos en esta palabra eran personas religiosas, no tenían una relación con Dios y y por ende vivían una vida rechazando a Dios, aunque ellos creían exactamente lo contrario. Mateo 12:31 al 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Y a cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado, pero el que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo, ni en el venidero. Es una nueva referencia, solo que en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, de por qué, de que el pecado contra el Espíritu Santo no será perdonado. Y el Espíritu Santo, sabemos que el Espíritu Santo habita en nosotros. Y si constantemente rechazamos a Dios y decimos, no, yo no necesito, o sea, yo ya llevo una vida buena, o sea, ¿por qué me tienes que hablar a mí? Y contristamos al Espíritu Santo, que es la fuente de toda transformación en nuestra vida, porque ya hemos dicho varias veces que esto funciona así, esto funciona así. El día que entregamos nuestra vida a Cristo, ¿qué es entregar nuestra vida a Cristo? Es reconocernos pecadores, arrepentirnos y pedir perdón por nuestros pecados, lo que ha hecho el ladrón arrepentido, y ya lo hemos dicho al comienzo de hoy, y reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como lo hizo el ladrón arrepentido, que le dijo, Señor Jesús, el día que estés sentado en tu trono,
llévame a tu presencia. Ese día, el día que hacemos eso, a solas o en público, de corazón, con nuestro corazón arrodillado ante Dios, humilde ante Dios, ese día el Espíritu Santo comienza a habitar en nuestro cuerpo. Y el Espíritu Santo es el que comienza a poner convicción de pecado en nuestras vidas. Si antes fornicar nos parecía que no era malo, ahora el Espíritu Santo va poniendo en nuestra vida que eso está mal, que no se debe hacer. Y el Espíritu Santo va transformando nuestras vidas hasta el último día, porque dice la palabra que Dios, la obra que comienza ese día no para hasta completarla hasta el último día de nuestra vida. Con eso no quiere decir que vamos a ser perfectos en algún momento. Tendremos caídas porque somos seres humanos, pero la obra del Espíritu Santo, si nosotros somos perseverantes, en nuestra vida cristiana, en nuestra comunión con Dios, la obra del Espíritu Santo permanece hasta el último día de nuestra vida. Pero si esa fuente de transformación nosotros blasfemamos contra el Espíritu Santo, lo rechazamos, decimos que no necesitamos de Dios ni de nadie para ser salvos porque somos demasiado buenos y que no hemos hecho nada grave en nuestra vida, definitivamente estamos pecando contra el Espíritu Santo. Estamos pecando contra la fuente de nuestra transformación y la fuente de energía para que cada vez nuestra vida como cristianos sea más íntima con Dios. Entonces, por eso es que realmente pecar contra el Espíritu Santo es algo que nos puede y nos va a llevar a la perdición. Lucas 12:10. A todo aquel que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero aquel que blasfemare contra el Espíritu Santo no le será perdonado. Lo mismo, la misma frase, que si pecamos contra el Espíritu Santo, definitivamente estamos echando por la borda nuestra posibilidad de que nuestra vida se transforme y de que finalmente un día estemos en la presencia del Señor. Levítico 24:16. El que blasfemare contra el nombre de Jehová ha de ser muerto. Entonces, estamos hablando aquí de un rechazo permanente. Y un rechazo permanente no es decir yo no creo en Dios, sino un rechazo permanente es decir mi relación con Dios es a mi modo. Es decirle a la gente que viene y nos predica, que nos habla de Dios, decir por favor no me hables de eso. Yo ya tengo una relación con Dios, a mi modo, ¿no? Entonces, por favor, no necesito que me hables del evangelio, que de la palabra, que del mensaje de salvación, porque yo soy una persona buenísima. Entonces, y bueno, tal vez no dirás una persona buenísima, pero dirás, por favor, respeta mi espacio porque yo creo que no soy una mala persona. Y tu corazón está soberbio totalmente ante Dios. Y bueno, hacemos un llamado a que no rechacemos al Espíritu Santo en nuestra vida, que no rechacemos a Dios en nuestra vida, que abramos nuestros corazones y que hagamos que nuestro corazón sea humilde ante, ante Dios, que reconozcamos y que oremos diciendo, Señor, perdona mis pecados. Y te pido que el día que me lleves de este mundo, que puede ser mañana o de aquí a 40 años o 20 años, me lleves a tu presencia porque sé que tú eres nuestro Salvador. Creemos que si haces esa oración, eres salvo y que si haces esa oración de corazón,
ese mismo instante Jesús, aunque no lo puedas percibir, se dará la vuelta como hizo con el ladrón arrepentido y te dirá, hijo mío, si mueres de aquí a media hora, hoy mismo estarás en el paraíso conmigo. Si has tenido una relación con Jesús y ahora estás un poco alejado, tu corazón se ha vuelto rebelde ante Jesús, ante Dios, vuelve sobre tus caminos. Tal vez necesitas regresar como el hijo pródigo, pero para eso necesitas tener un arrepentimiento sincero. El hijo pródigo, después de desperdiciar su dinero, desperdiciar su vida y estar prácticamente eh, viviendo en una situación de calle, como diríamos ahora, decide pedir perdón a su papá, pero también pide perdón a Dios. Si esa es tu situación, vuelve. Y si tu situación es que hasta el día de hoy dijiste, la relación que tengo con Dios es a mi modo, y has llevado una vida rechazando a Dios sistemáticamente, arrepiéntete y vuelve y entrega tu vida a Dios y acepta a Cristo como tu Salvador. Esa es la decisión más importante de tu vida. Es la decisión más importante. Luego posiblemente vendrá la de escoger un esposo, una esposa, también una profesión con la que uno vive todo el tiempo, un oficio, ¿no? Pero la decisión más importante es entregar tu vida a Cristo, porque de eso depende tu futuro. Esta vida es un simple viaje muy corto, aunque vivamos hasta nuestros 80 años, igual es un viaje corto. Estamos en tránsito a nuestro hogar definitivo y nuestro hogar definitivo es en la presencia de Dios. Bueno, espero que haya sido esta palabra de bendición y nos vemos la siguiente semana. Que Dios los bendiga. Corto la grabación.